Estamos en coyuntura, seguimos hablando sobre justicia. Hoy tenemos como invitada a la profesora Rocío Villanueva Flores. Rocío, ¿cómo estás? Hola César, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por compartir esta conversación con nosotros. Bueno, la justicia, de varias maneras, si le miramos desde el ciudadano, se puede medir considerando tres construcciones duras: castigos, reparaciones a las personas que han sufrido daños, protección. Rocío tiene escrita, publicada, un artículo que considero fundamental, una mirada preliminar de diciembre del año 2019. En ese texto, Rocío, tú exploras las coartadas o los argumentos cínicos como un indicador de casos que pueden anotar situaciones de corrupción, y los revisas con ocasión a casos dramáticos que vinculan situaciones de violencia sexual. Está el caso de Juno Wilca sobre trata de personas, está el caso Contreras, está el caso J.A., pero no te has detenido aquí en tus investigaciones. ¿Puedes compartir con nosotros dónde están tus trabajos en este momento sobre esta compleja problemática? Sí, César, mira, la idea de este texto y de lo que estoy trabajando en la actualidad es analizar a la luz de la argumentación jurídica, de los criterios de racionalidad práctica, decisiones que yo he calificado como casos cínicos. ¿Y por qué? Porque hay una gran clásica división en la teoría del derecho entre casos fáciles y casos difíciles. Pero mi planteamiento es que en los casos, en los países como el nuestro, lamentablemente con severos problemas de corrupción judicial, hay que añadir una categoría adicional, que es la categoría de los casos cínicos, es decir, aquellos cuya argumentación es de una exacerbada irracionalidad. Y como yo desde hace muchísimos años trabajo temas de género, me he enfocado en aquellos casos que tienen que ver con la violencia de género, ¿no? Entonces, por eso es que utilizo casos vinculados o a la trata de personas o a la violación sexual. Y en estos casos, lo que yo hago no solamente es identificar estos argumentos que son de, en mi opinión, de una exacerbada irracionalidad, sino que también estos casos en los que además esta exacerbada irracionalidad se debe a un sesgo, a un prejuicio, a un estereotipo en materia de género. Eh, por ejemplo, ¿no? Uno de los casos que cito en el artículo, que en un caso de una denuncia de violación sexual, el Ministerio Público diga que como la víctima es mayor de edad, es estudiante de una facultad de Derecho, entonces que se haya demorado 42 días en presentar una denuncia, quiere decir que está mintiendo, ¿no? Que es claramente un ejemplo del estereotipo de género, la mujer mentirosa, que ha jugado un papel tan nefasto en la investigación de los casos de violencia de género y como tú acabas de decir, César, que trae como consecuencia la desprotección de los derechos de las víctimas, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que he venido trabajando. Quedémonos un instante con la construcción casos cínicos, que me parece seductora conceptualmente. O sea, de varias maneras, esta oposición que has descrito entre los casos fáciles y los casos difíciles, en la teoría del derecho ha tenido que ver con la diferencia entre situaciones de juicios directos de subsunción, de asuntos promedio, con casos que involucran principios y a veces ponderación entre principios, situaciones moralmente duras. Pero esta construcción de los casos cínicos remite a una escena distinta, ¿verdad? Una escena en la que, más que una razón basada en lo que el ordenamiento tiene, entra un sesgo, un falso principio, una coartada, y entra acríticamente. Y eso me parece impresionante. Lo que estás denunciando es una especie de falta de filtros para razones que no tienen apoyo institucional ninguno y que se cuelan hasta una sentencia. ¿No estamos entonces también hablando de un problema serio en los controles por vía de recursos? ¿No deberían ser este tipo de cosas que un juez no acepte o que un tribunal no avale o que la Suprema saque del ordenamiento?
sin duda. Y te quiero decir algo, previamente hacer un comentario de lo que tú has dicho. Cuando uno revisa los trabajos, sobre todo desde la filosofía del derecho que se han hecho en materia de corrupción, por ejemplo, hay trabajos muy buenos hechos en España. La corrupción está pensada en corrupción política, ¿no? O corrupción de los, no sé, de los integrantes del Poder Ejecutivo, ¿no? Que en el manejo de la cosa pública cometen actos de corrupción. Y si uno algo encuentra también en común en estos trabajos es que más bien el Poder Judicial es percibido como el único órgano público que pueda hacer algo al respecto. Es decir, hay una confianza de la población en que el Poder Judicial es como me parece que debe ser, es el órgano encargado de investigar este tipo, y además el único, ni el Poder Legislativo, ni, o sea, el descrédito del Poder Legislativo también es, digamos, importante, y por supuesto del Poder Ejecutivo, sin duda, pero cuando uno lee siempre dice, bueno, pero el Poder Judicial está situado en una posición como lo que debe ser de garante. Y eso es algo que no pasa en los sistemas como los nuestros, y no, vuelvo a decir, lamentablemente, de corrupción judicial. O sea, el órgano encargado de investigar es precisamente, y para esto pongo el ejemplo de los cuellos blancos del puerto como para graficar de lo que estoy hablando, el que también está involucrado en este tipo de actos. Entonces, como esa es la realidad por la que atravesamos algunos países, entre ellos el Perú, entonces creo que también hay que poner la atención en qué es lo que qué es lo que hace el poder judicial. Y entonces, identificar, que además es muy sencillo, porque no es ni siquiera que hay que hacer un gran trabajo, investigar en la argumentación jurídica estos sesgos que son utilizados como parte de la argumentación que explícitamente llevan a cabo quienes deben tomar una decisión. Y lo que estoy trabajando ahora no es estos estereotipos o prejuicios que forman parte de la argumentación de los jueces, o sea, llamar la atención que no solamente hay una argumentación jurídica incorrecta, que la argumentación jurídica puede ser, la expresión que se usa en teoría del derecho es controlada a través de ciertos criterios de racionalidad práctica, pero que esta no es solo una mala decisión, sino que es una decisión que vulnera el principio de imparcialidad judicial. Porque un juez que es parcial, ¿no? Y cuando digo parcial, que se parcializa por una de las partes porque usa un estereotipo de género, es un juez que está vulnerando uno de los principios básicos de la función judicial, como es el de imparcialidad. Y en relación, claro, la teoría del derecho se ha ocupado de los tipos de casos, los dos grandes grupos, casos fáciles y casos difíciles, pero es que aquí el problema no es ese, o sea, no es un problema que tenga que ver con algún caso que puede ser resuelto a través de una subsunción u otro que requiera la apelación a principios y al razonamiento práctico, sino como bien lo has mencionado, de casos que uno lee la fundamentación y dice, no, aquí, de verdad, hasta yo puedo calificar este caso de un caso cínico, ¿no? El otro ejemplo que pongo es el de la Corte Suprema, es decir, la Corte Suprema, los jueces más importantes, ¿no? Del país, los que deben saber más derecho, es decir, cómo pueden sostener que en otro caso famosísimo de trata, que una niña una adolescente que tiene 15 años, que trabaja 13 horas diarias, que tiene que servir copas en un restaurante y hacer pases, o sea, tener relaciones sexuales con los clientes durante 13 horas diarias, ¿cómo pueden decir que no hay explotación laboral porque no se agota la fuerza de trabajo? O sea, estoy realmente hablando de casos que son casos, digamos,
de una argumentación casi escandalosa, ¿no? O sea, por eso digo, son casos cínicos, o sea, ya aquí ya no hay un debate sobre jurídico respecto de posturas en las que uno puede discrepar, ¿no es cierto? Porque estamos ante casos difíciles donde la discrepancia es, digamos, prácticamente natural, sino de decisiones cuya fundamentación llama la atención justamente porque, claro, es exacerbadamente irracional, ¿no? Tú eres, César, penalista, ¿no? Imagínate una niña que está trabajando 13 horas diarias y que digan que no hay trata porque no hay explotación laboral ni hay explotación sexual. Y no hay sexual porque, digamos, el motivo de la trata no fue la explotación sexual, sino que esta devino posteriormente. Es decir, ¿de qué justicia estamos hablando cuando no se tiene en cuenta la protección de derechos? Y además esto pasa en Madre de Dios, en un contexto de severo de trata de personas, etcétera, ¿no? De varias maneras, lo que podríamos reconocer como casos inaceptables viene siendo llenado de contenido en tu trabajo con esta construcción del caso cínico, ¿no? Porque el caso cínico no es siempre simplemente un adjetivo, lo estás usando como una síntesis del uso directo de estereotipos, en el caso que analizas, en los casos que analizas, estereotipos machistas que pasan sin filtro hasta una sentencia. Entonces, mi pregunta es esta: podemos llegar por aquí a aterrizar en una herramienta que permita, por ejemplo, a la Junta Nacional de Justicia enfocar de otra manera la trayectoria de un magistrado que entonces puede ser incluso sometido a control, porque no solo además el uso unilateral de estos sesgos, ¿no? Tú citas casos en los que hay colegiados enteros con magistrados que tienen decisiones que comparadas pueden mostrar razones fuertes y que sin embargo se involucran o se vuelven permeables a estos casos. Y estamos hablando entonces, Rocío, de la posibilidad de convertir esto en una herramienta de control de distorsiones, de buena práctica de judicatura y también de un indicio de canjes, de corrupción, de cosas inaceptables. Bueno, para mí este estudio de, de estos estereotipos de género que ves tan claramente en las sentencias, para mí es una forma de combatir la arbitrariedad. Y evidentemente, si esto puede ser tomado en cuenta por la Junta Nacional de Justicia, bienvenido sea, porque en realidad yo hablo de sentencias concretas, de argumentos concretos, o sea, no estoy hablando de algo que creo que sucede, sino me estoy refiriendo a casos a formas de resolver y como dices tú, que no solamente son, digamos, unilaterales, que también son cuestionables, sino que incluso de de una de las salas penales de la Corte Suprema. Y acabo de ver otro caso, César, la semana pasada, sobre nuevamente trata de personas, de una joven de 18 años que es captada en Lince, en el mercado de Lince, y que es puesta a trabajar, según dice la sentencia, en un prostíbulo. Y esta es una joven que lleva, todo está en la sentencia, lleva 2 años en Lima, es decir, que empezó a trabajar a los 16, y según la sentencia, que habría ejercido la prostitución. Y lo que resuelve la Corte Suprema es que no se trata de trata de personas, porque en realidad ella no ha sido obligada, lo hace voluntariamente. Y aunque hay un desarrollo sobre la situación de vulnerabilidad de esta joven que tiene 18 años, que lleva 2 en Lima sola, y que tiene una madre en Iquitos con COVID-19, y que dice que ella tiene relaciones sexuales porque necesita el dinero para curar a mamá en Iquitos que tiene COVID-19. Y a la Corte Suprema le parece que eso no es una situación de vulnerabilidad, y a la Corte le parece que esa joven de 18 años
elige libremente el ejercicio o el trabajo sexual y por lo tanto no se configura un delito de trata. Es que de verdad estoy hablando de casos que llaman poderosos, y de la Suprema, y vuelvo a decir, los que más derecho deben saber y cuyas decisiones deben estar libres de sesgos y de prejuicios. Entonces estoy hablando por eso de estos casos realmente eh, del más alto nivel, repito, donde creo que me parece que cualquier ciudadano común le tiene que pedir a esos jueces que resuelvan de acuerdo a derecho, porque finalmente el principio de parcialidad es eso, ¿no? Que los jueces resuelvan de acuerdo a derecho y no, digamos, sobre la base de estereotipos o este último caso sí me ha llamado, repito, muchísimo la atención porque si el caso que la misma sentencia describe no es un caso de vulnerabilidad, en realidad me cuesta imaginar un caso más claro de vulnerabilidad, porque estamos hablando, repito, de una joven que tiene 18 años, que lleva 2 años en Lima, que está sola y que tiene una madre en Iquitos enferma de COVID-19. ¿Cómo puede decir la Corte que ella elige libremente? Y asociado a esto, César, otra idea que también me llama la atención del trato de dama de compañía. Es decir, como si la dama de compañía, o sea, si alguien que trabaja de dama de compañía, tú pudieras equiparar ser dama de compañía en estas circunstancias que estoy describiendo con, no sé, con una joven que está trabajando de mesera en un restaurante, no sé, en cualquier lugar de Lima. O sea, esta como normalización de situaciones que son situaciones que no deberían ser normalizadas y que en estos casos, digamos, tan claros, deberían merecer un poquito más de atención e incluso de algún cuestionamiento a ese lenguaje, dama de compañía, que ha servido para normalizar conductas que pueden tener detrás de ellas una situación de explotación evidente, ¿no? Juguemos con las imágenes. Has usado la construcción imparcialidad. Y has descrito situaciones en las que estos estereotipos son utilizados para invisibilizar situaciones que describen la gravedad de la situación. Y claro, en el imaginario colectivo, la imparcialidad se dibuja como una estatua ciega, ¿no? Una estatua con una venda. Y de varias maneras nos estás diciendo que hay vendas que son crueles, ¿no? Quiero citar un fragmento de tu texto, de una mirada preliminar con el que te voy a pedir el último comentario, en el que llegas hasta un texto que me parece fundamental de Leroux Dubé, esta gran jueza canadiense, ¿no? Detrás de los mitos. Dices, la imparcialidad judicial, te cito, requiere de un constante y consciente esfuerzo por impedir los sesgos que surgen de un razonamiento basado en estereotipos. Aterrizas. Habría que pensar en la capacitación de jueces y fiscales en materia de argumentación jurídica y perspectiva de género. Lo que cuentas es horrendo y en realidad es horrendo que no nos hayamos venido cuenta que estamos tolerando invisibilizar situaciones en las que el sistema más bien debería entrar y gruesa, duramente, rápidamente a proteger. ¿Dónde construimos, Rocío? ¿Por dónde exploramos un camino de salida? A ver, creo que hay, la idea creo que fundamental de esa cita y de otra que también pongo en el texto de Josep Aguiló, es que un juez sesgado no es un juez imparcial. Y eso creo que tiene que quedar claro. Esta idea, un juez sesgado no es un juez imparcial. Y creo que estos temas tienen que formar parte de la capacitación de jueces y fiscales, porque tenemos una idea equivocada de que el juez imparcial es el juez que es neutral
incluso a la hora de resolver. Y el juez, por supuesto, el juez imparcial tiene que ser neutral como director del proceso para guardar cierta equidistancia entre las partes. Pero como dice Joseph Aguiló, no es neutral cuando resuelve, porque cuando resuelve hace valoraciones, ¿no? Valora los intereses de las partes, lo que pasó, y eso no lo coloca cuando resuelve en una situación equidistante. Entonces creo que hay que este tipo de temas tienen que ser incluidos en la formación de los jueces, sobre todo ahora que se toma mucho más interés que antes en los temas de argumentación jurídica, ¿no? Hoy creo que los jueces y fiscales toman muchos cursos de argumentación jurídica, pero no es solamente, digamos, temas de simple retórica. Me parece que eso, digamos, no esa idea me parece que no está muy bien encaminada. La argumentación jurídica en el Estado constitucional se dirige a resolver teniendo como fin la protección de derechos, ¿no? Y por eso es que estos temas son tan importantes. Y bueno, y en las altas cortes, o sea, y sobre todo en la Corte Suprema, me parece que ahí más bien hay que seguir analizando el contenido de las decisiones, porque como también pongo en el texto, podría, y después del problema de lo que ha pasado con los cuellos blancos del puerto, me parece claro que podría ser, digamos, que nos tiene que llevar a sospecha este tipo de argumentación cuando se lleva a cabo, repito, en la Corte Suprema, donde tienen que estar los mejores jueces del país y donde en realidad a todos los jueces se les pide eso, ¿no? Pero con muchísima mayor razón les pedimos a los jueces, a los jueces de la Suprema, que juzguen de acuerdo a derecho, que finalmente en lo que consiste el principio de imparcialidad y el principio de independencia judicial. En este último caso, que juzguen sin interferencias ajenas al proceso, y en el caso de la imparcialidad, que lo hagan sin interferencias que provengan del propio proceso. Pero sí, como acabo de decir, un juez resuelve sesgadamente, está vulnerando la imparcialidad judicial, ¿no? Está haciendo mal la tarea que se le ha encomendado, ¿no? Y que tiene que ver, en última instancia, con la protección de los derechos, y qué duda cabe, de los derechos de las víctimas de un delito tan grave como el de trata de personas. Bien, la argumentación como una herramienta para controlar sesgos que rompen la regla de imparcialidad y especialmente para expulsar de nuestro lenguaje legal o nuestra tolerancia a estereotipos machistas. Y la identificación de decisiones inaceptables, cínicas, como las llamas, como un factor de revisión de posibilidades, componendas, sobornos, complots. Ha sido con nosotros Rocío Villanueva, haciéndonos más que un alerta. Muchas gracias, Rocío. A ti, César, muchas gracias a ti, con mucho gusto, y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.